Nada más quiero decirte una cosa. ¿Sabes que tú puedes ver el pasado? ¿Verlo? Hay profetas que ven el futuro, pero ¿sabes que tú puedes ahora ver el pasado? Te enseño el pasado. Mira el sol. No. ¿Ves el sol? Sí. Es un sol de hace 8 minutos punto 3. Porque hasta que llegó la luz aquí, tardó 8 minutos punto 3. La velocidad de la luz casi 300.000 kilómetros en segundo por 150 millones de kilómetros de distancia. Hasta que llegó la luz. Pasó. Entonces, ese sol que estás viendo es el sol del pasado, ¿verdad? Ahora, si ves estrellas, puedes ver millones de años atrás. Y si hoy en la ciencia podemos ver con equipo profesional, podemos ver hasta los primeros años del Big Bang. No. La evolución, escucha bien, palabras sí. Del rabino Kook. Dice que la evolución nos revela secretos de la Cábala que nunca entendimos antes. Así. Para allá, a los de atrás, apuntarle a los de atrás. No, pero tiene el Mekovec, entonces está bien. Quiere decir, la evolución es un hecho, ¿quieres o no? Ahora, ¿cómo lo ajustamos con la religión, con la Torah, que dice que Dios creó el humano? Muy sencillo. Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel. Otra vez con ustedes, otra vez en Jerusalén, otra vez con el gran amigo y hoy soldado, el rabino Yosef Garmón. Qué honor el mío, rabino. Ahora hay que ponerle otro título más. YouTuber, entré a su canal, espectacular, ¿cuántas vistas? Sí, yo sabía de que usted va a ser un influencer de los que necesitamos en Israel. Felicitaciones amigos, vayan a visitar el canal del rabino, en serio, se llama Rabino Yosef Garmón, así. Así es. Yo igual los voy a ayudar para que entren y vean el contenido desde el lugar de los hechos, los que quieren ver el conflicto con Gaza, explicaciones, ¿verdad o no? Así, y después viajes en el mundo también. ¿Sí? Y videos con Sergio Bacari. Bueno, viste que estoy un poco más, agregué a una persona al equipo, tengo un camarógrafo ahora, sí. Mi hijo Ishai lo está haciendo porque yo lo estoy ayudando a vender la ropa virtual. Así y él entonces empezó a ayudar, ¿viste qué linda? El diseño. Tiene que empezar a comprar más camisas y esto porque después le va a faltar y van a decir por qué no nos dijeron antes. Entonces le estamos diciendo, compren ya porque después, quién sabe. Yosef, ¿qué haces aquí vestido de soldado en Jerusalén? Bueno, ¿Vamos a caminar? Sí, la vez pasada llegaste a visitarme ahí en la base. Sí. Ahora tenía algo que hacer en Jerusalén, entonces dije te voy a visitar aquí en Jerusalén. Y bueno, y hablar en Jerusalén, creo que tengo un tema muy interesante que tiene que ver con Jerusalén. Bueno, todos los temas tienen que ver con Jerusalén. ¿Sabes por qué? Porque en Jerusalén, según la tradición, fue creado el primer humano. Quiere decir que todo el comienzo de nosotros, antes de religiones, políticas, problemas, separaciones, discusiones, llegamos del mismo lugar. El primer humano en Jerusalén. En Jerusalén. Ayer publiqué un video de que el Gan Eden, el Edén, está también en Jerusalén. Alguien explica una teoría, no importa. Sí, entonces todo está en Jerusalén, pero cuando estamos hablando del humano, tengo algo interesante que todo el mundo piensa de eso, porque nosotros del humano tiene parte espiritual, tiene parte material. Sí. Lo puedes llamar alma, lo puedes llamar energía, lo puedes llamar como quieras, pero hay dos partes, ¿sí? Estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí. Ahora bien, tenemos en cada uno de su vida, alguno menos, alguno más, algo que se llama religión, Biblia, escrituras sagradas, lo que sea, y algo que se llama ciencia, ¿verdad? Sí. Tenemos los dos. Ahora hay un problema, o tres problemas, por lo menos. ¿Cuántos años tenemos en este universo? ¿Cuántos años tiene? Depende de quién. Depende a quién preguntas. La ciencia, millones de años. 13.8 billones de años. Y la Biblia, 5.784. Primer problema, fácil, ¿verdad? Para mí sí. Sí, para mí también es un problema. Porque cuando dicen que Dios estuvo creando el mundo, no es que el día duraba 24 horas. Vamos a llegar a esto. Pero segundo conflicto es cómo comenzó el mundo. Si a través del Big Bang, la teoría y todo lo que sabemos, o Dios lo creó. Tercer conflicto, cómo llegó el humano y cómo se evolucionó a través de los animales, del mono y hasta que llegamos nosotros, o Dios creó el humano así como dice la Biblia. ¿Viniste a traer conflictos o a traer soluciones? Soluciones. ¿Por qué? Okay. Hay una historia muy interesante de dos niños traviesos que estaban jugando
peleando, haciendo problemas, los papás ya cansados, llamaron al rabino para arreglar el problema. Entonces llaman al rabino y el rabino empieza a hablar con ellos y no le hacen caso, toman selfie, Instagram, no sé, no hacen caso. Agarra a uno de ellos, lo mete a un cuarto y le empieza a hablar. Y hablar y no le hace caso hasta que el rabino le empieza a gritar, oye, ¿qué te pasa? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Le empieza a gritar. El niño, asustado, sale del cuarto llorando, va con su hermano, llorando así mucho y le dice a su hermano, y el hermano dice, ¿qué te pasó? Hijo, no te imaginas el problema que metimos ahora. ¿Qué problema? Es que Dios se perdió y echan la culpa a nosotros. Entonces, ¿por qué cuento esto? ¿Por qué cuento esto? Porque para mí hay que entender algo muy sencillo aquí. Hoy no voy a arreglar nada más esos 3 problemas, sino voy a sacar una conclusión para mí totalmente diferente y para mí es lo más básico que cada uno tiene que saber. ¿Quieres empezar? Dale. Mira. Entonces empezamos. Primera cosa, tenemos que arreglar la edad del universo, porque si no arreglamos la edad del universo, no podemos hablar ni del Big Bang ni de la evolución, porque son procesos de billones de años. Entonces tenemos primero que aceptar que hay billones de años, como dice la ciencia. Entonces la respuesta es muy sencilla, porque en la Torah uno puede buscar con lupa y no va a encontrar años al principio, porque la Torah habla de días. Cuando la Biblia habla de día no es 24 horas, sino es una época. ¿Cuánto duró una época? No importa, la Biblia no es un libro de historia. La Biblia no tiene orden cronológico, no tiene fechas, tiene algunas fechas, pero no funciona como un libro de historia. Por lo tanto, cuando habla de día, ¿okay? Sí. Puede hablar de épocas. ¿Cuánto duró cada época? Sí. Depende. Yo creo ¿okay? Lo mismo. Ahora, no nada más esto. Según la misma Torah, la misma tradición judía, los primeros días de la creación había una luz especial. Según la teoría de Einstein, de alguna manera el tiempo depende de la velocidad de la luz. Hola, ¿de dónde eran? ¿Conocen al rabino Yosef Garmón? Yosef Garmón. ¿De dónde eran? Gracias. ¿De dónde eran? Muchas gracias. ¿No se puede filmar? No. Perdón. Okay. Bueno, nos están saludando. Ok. Chao. Gracias. Bueno, entonces... Primero empiezan con nosotros y después no quieren que la filmemos. Bueno. ¿Qué podemos hacer? Pero tal vez vamos a llegar a eso también. Entonces, el tiempo depende de la velocidad de la luz. Cuando pasamos la velocidad de la luz, el tiempo se detiene, ¿verdad? Eso dice Einstein. Dijo Einstein. Sí. Entonces, para no entrar en muchas cosas, pero nada más para decir este punto. Si la luz era diferente, si la materia era diferente, puede ser que el tiempo también pasó diferente. Es decir, en el año pasaron billones de años y no hay ninguna contradicción con los años. ¿Cuándo empieza el calendario hebreo? Pregunta uno. A partir del pecado del humano nuestro. Después de la evolución vamos a entenderlo, después de arreglar el tercer conflicto. Pero la cuenta de los años de 5.784 empieza después del pecado del primer humano. ¿Ok? Sencillo. Ahora, esto es el primer punto. Aparte de eso, según la Cábala, hay otras opciones de arreglar los conflictos, de acuerdo que había otros mundos antes y otros mundos después, y que el día de Dios es otro día diferente, y hacen cuentas. No son rabinos nada más de esa época, sino hay rabinos también del siglo XIII, XIV, que hacen algunas cuentas y muestran que el mundo puede tener billones de años. ¿Okay? Sí. Segunda cosa, el Big Bang. Ahora mucho más fuerte. Y quiero adelantar una cosa. Si nosotros agarramos y leemos la Biblia de una forma literal nada más, ¿sabes qué vamos a encontrar? Un Dios flojo que no sabe hacer nada. Uy, no, cortá, en serio. No, te salen. ¿Sabes por qué? Mira, vamos a leer la Biblia rápido, ¿verdad? No. Dios creó el mundo en 6 días y que estaba cansado. Ya está cansado. No, pero dijimos que no son días. Espera. No, digo si lo lees literal. Ok. ¿Sí? Entonces está cansado, se va a dormir. Apenas tiene el primer humano que le dice no comas del árbol. ¿Qué hace el humano? Come. Si fuera chino podría comer a la serpiente, pero comió el árbol, ¿verdad? Entonces, primer problema. Después Caín se enoja con Abel. ¿Qué le dice a Caín? No mates a su hermano. ¿Qué hace Caín? Mata a su hermano. Sí. Después de la generación del diluvio, dice, me arrepentí de haber creado al humano. Y elimina toda la creación menos a Noé.
Apenas sale Noé del arca, ¿qué hace? Se emborracha. Y lo Después desnuda. Torre de Babel y otra vez quieren hacer pelea contra Dios, Dios lo destruye. Oye, es verdad eso. Después Sodoma y Gomorra. Y Isaac pelea con Ismael, y Jacob con Esaú, y Raquel con su hermana, y José lo mandan a Egipto. Es Y verdad. todo mal. Es verdad. Es decir, todo lo que hace Dios sale mal. Según según la parte literal, es un mundo muy pequeño, de miles de años Sí. nada más, que todo está una selva. Cada uno hace lo que quiere, la mayoría del mundo no cumplen lo que Dios... Todo mal. Dame una cosa buena. Ese, si lees la Biblia de una forma literal, es un fracaso del libro. Aparte de eso, que es un fracaso de Dios, aparentemente, es un fracaso del libro también. ¿Por qué? El primer libro habla de peleas entre hermanos, Sí, ¿estamos de acuerdo? sí. Y problemas. Segundo libro habla de salida de un pueblo de Egipto, que Dios le hace un favor, y ¿qué hacen? Se quejan todo Se la el tiempo pasan y quejan, pecando. y hasta que reciben la Torah y Se la la palabra pasan de pecando, Dios, sí. hacen el becerro de oro. Problemas por todos lados. Después hay casi 500 Las versículos leyes. de cómo construir el tabernáculo. Algo tan aburrido nunca vi en mi vida. Cómo meter este hilo aquí, cómo meter el otro hilo allá. Aburridísimo, perdón. Ahora, el tercer libro, Levítico. Sacrificios. ¿Tú Sí. haces sacrificios hoy? No. No, ya hablamos de sacrificios hace unos videos, vayan a este video. Pero un libro completo de sacrificios que no es relevante hoy. Seguimos al cuarto libro, que es otra vez el pueblo en el desierto con todas las quejas y corre contra Moisés y Balak y Bilam y todos los problemas del mundo. Exacto. Tal vez en el quinto libro hay esperanza. Es una repetición de discurso, todo. un discurso Entonces, detrás. un fracaso del libro, un fracaso de Dios. Ahora mira al revés. Mira la Biblia y a Dios a través de unos ojos de un científico. Ok. Primero, el mundo no tiene miles de años, tiene billones de años. El universo es mucho más grande de lo que pensamos. Segundo, la teoría del Big Bang muestra un hecho. Tenemos hoy pruebas tajantes. ¿Ok? Y rápidamente, para recordarle a la gente, antes el mundo pensaba que del modelo del universo estacionario siempre existió, como dijo Aristóteles, Sí. como dijo Platón, como dijo hasta Einstein. Todo el mundo no tenía cambios, no tenía comienzo esto. En 1929 Edwin Abel ve el comienzo al rojo, ve que hay cambios y a través de eso entiende que el mundo está cambiando. En 1948 George Gamow empieza con la teoría del Big Bang. En 1965 Penzias y Wilson se encuentran la radiación cósmica y reciben el premio Nobel, y ahí se afirma la teoría del Big Bang. Nada más quiero decirte una cosa. ¿Sabes que tú puedes ver el pasado? ¿Verlo? Hay profetas que ven el futuro, pero ¿sabes que tú puedes ahora ver el pasado? Te enseño el pasado. Mira el sol. No. ¿Ves el sol? Sí. Es un sol de hace 8 minutos.3. Porque hasta que llegó la luz aquí, tardó 8 minutos.3. La velocidad de la luz casi 300.000 kilómetros en segundo por 150 millones de kilómetros de distancia. Hasta que llegó la luz. Pasó. Entonces, ese sol que estás viendo es el sol del pasado. ¿Verdad? Ahora, si ves estrellas, puedes ver millones de años atrás. Y si hoy en la ciencia podemos ver con equipo profesional, podemos ver hasta los primeros años del Big Bang. No. Y lo increíble es, que ¿Cómo la es eso? imagen que sacaron de los primeros años del Big Bang está exactamente cuadra con la predicción del Big Bang del nivel del hidrógeno y de helium que tiene que tener el universo. No quiero alargar mucho en esos detalles, pero en pocas palabras, la teoría del Big Bang es una de las teorías más fuertes y más sostenidas que hay en este mundo hoy. ¿Qué dice la Biblia? Mira ahora leer la Biblia a través del Big Bang. Primero, ¿qué dijimos? En toda la ciencia de la historia, hasta Einstein, pensaban que el mundo nunca tenía un punto de comienzo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo empieza la Biblia? Bereshit, Génesis, al sí. principio Dios creó. Esa Sí. palabra nunca se entendió, pero a través del Big Bang se entiende. Bereshit, de repente empezó algo. Sí. 1. 2, dice que la Tierra... como que algo como que el empezó. mundo empieza. Empieza. Comienza, sí, El sí. Big Bang afirma eso. Sí, sí, 2, dice que la Tierra era caótica. ¿Qué es caótica? Que todo está ahí, sí. que todo está Todo ahí, junto, pero todo junto, sí. mezclado. Y Esa sí. es la teoría del Big Bang. Dice que había un punto singular Exacto. donde estaba todo. ¿Verdad? Después dice que Dios separó la luz y la oscuridad. Si hay luz, no hay oscuridad. ¿Cómo puede ser esto? Según la Big Bang se entiende, porque la plasma no dejó la luz salir y tenía que separarlo.
Entonces, cada paso del Big Bang muestra algo muy interesante. Wow. Muestra un mundo que se desarrolla de un punto singular hasta lo que tenemos hoy. Nada más Dios puede hacer una cosa así. Y no nada más eso, sino ese trae una de las pruebas más grandes de la existencia de Dios. ¿Por qué? Si el mundo siempre existió, entonces no necesitas un Dios creador. Pero si había un punto de comienzo. Hubo un comienzo. Pero antes de ese punto de comienzo tenía que tener algo que no es materia, porque Einstein dice que cada cosa que tiene dimensiones del espacio, de la materia, debe tener una dimensión de tiempo. Entonces tenemos que comenzar con un punto de comienzo que no es material. Entonces lo quieres llamar Dios, energía, como quieras. Dios tiene más de 70 nombres. Entonces llegamos a un Dios. ¿Ok? Ahora, para relajarse un segundo, hay algo muy interesante dentro de la teoría del Big Bang, lo que se llama el buzón de Dios. El arma no te va a ayudar ahí. La partícula de Dios. ¿Conoces la partícula de Dios? No. Hay un mensaje muy interesante ahí. Dice que al principio, ¿Dónde te perdí? ¿Dónde? en la teoría del Big Bang, Ah, ok. dice que había partículas, pero como cada partícula salió con masa diferente, dice que ellos pasaron en un campo que se llama el campo de Higgs, y a través del campo cada uno recibió otra masa. ¿Qué quiere decir esto? Agarramos un campo de nieve, vas haciendo esquí. Sí. Si tienes un equipo muy profesional, casi no tienes interacción con la nieve, ¿sí? Casi no coges nieve Sí. y vas muy rápido. Sí. Pero si no tienes equipo muy profesional, tienes zapatos, tienes botas, Sí. tienes más interacción, vas más lento y agarras más nieve. Claro. Si te sientas ahí, Yo qué sé. mucho más interacción, agarras más nieve y Pero vas más lento. lento. Si vas acostado, mucho más nieve. Ese es el campo de Higgs. Cada partícula, de acuerdo a la interacción que tuvo con ese campo, ese es lo que llevaba. Y eso es lo que yo digo del mundo. Nosotros estamos en un mundo, en un campo de Higgs. Si vamos demasiado rápido y no tenemos interacción con la gente, con el mundo, entonces tal vez vamos muy rápido, pero no agarramos nada con nosotros. Por eso también un mensaje para esto. Pero quiero llegar al tercer tema, al último. ¿Ok? Sí. La evolución. Hay muchos que arreglan el Big Bang con la religión, no nada más los judíos, también los cristianos en diferentes lugares en la historia. Yo hice unos debates con gente, imam y sheikh del Islam en diferentes universidades y estuvimos de acuerdo el Big Bang y la edad del universo. Cuando llegamos a la evolución, se explotaron. No se puede. ¿Por qué? Porque hay un problema también emocional. Hay un problema emocional ahí. ¿Cómo que yo llegué del mono? Como este que preguntó a su mamá, mamá, ¿de dónde venimos? Entonces la mamá le dijo, bueno, venimos había un humano y de ahí poco a poco llegamos nosotros. Dijo, pero mamá, papá me dijo que llegamos del mono. Dijo, tranquilo hijo, no es contradicción. Él habló sobre su familia, yo hablo sobre mi familia. Pero en realidad aquí hay algo muy, muy interesante, muy importante de entender. La evolución, escucha bien, palabras del rabino Kook. Dice que la evolución nos revela secretos de la Cábala que nunca entendimos antes. Así. Para allá, a los de atrás, apuntale a los de atrás. No, pero tiene el Ok. que entonces está bien. La evolución, la teoría de la evolución nos revela secretos que antes no sabíamos. Secretos de la Cábala, secretos de la profundidad de la Torah que antes no teníamos. Y vamos para entender la evolución. Primero, la gente piensa que había un mono y de repente llegó el humano. Y dice, ¿qué tontería es esto? Pero primero quiero decirle, 67 academias científicas del mundo, incluyendo Israel y Estados Unidos, afirmaron que la teoría de la evolución ya no es teoría, es fact. Ese es un hecho. ¿Ok? Primero. Segundo, las pruebas que tenemos de la evolución hoy no vienen nada más de un esqueleto que encontraron o ¿cómo se llama? De fósiles que encontramos por ahí. Hay pruebas mucho más grandes. Quiero darte nada más dos pruebas rápidas. Primero, cromosomas. Todos tenemos cromosomas, cada cosa aquí en este mundo, ¿verdad? Nosotros tenemos 23 pares. Sí. La mariposa puede tener 318, no importa, pero cada uno tiene... Si no es compatible, tú no puedes traer hijos, por ejemplo, con alguien que no es compatible, que tiene diferentes... La evolución tenía un problema muy grande, porque el chimpancé tiene 24 pares y nosotros 23 pares. Entonces, ¿cuál es la conexión? En 2002, en Nature, creo, había un científico que dijo una especulación. Podía haber que había dos cromosomas que se unieron a ser uno. Pero no puedes decir sin mostrar. En 2006 mostraron algo muy interesante. Cada cromosoma de todo el mundo tiene dos cosas.
en el borde del principio tiene algo que se llama cleomero y al final tiene algo que se llama cintromero, ¿ok? No importa. Pero si tú agarras dos y lo unes en uno, ¿qué tienes que encontrar? En el centro, dos centrómeros y en los lados, dos cleómeros, ¿verdad? Sí. Si tú agarras dos cosas que se conectan así, tienes que encontrar dos. Sí, sí, sí. En el humano encontraron un cromosoma así. El único de este universo que tiene cromosoma más grande con dos centrómeros y dos cleómeros. Y no nada más esto, según el reloj molecular que tenemos adentro, cada uno que tiene ADN, sabemos cuándo empezó esto y cuándo pasó eso, y ese se ajusta muy bien con el árbol filogenético que hizo Darwin. ¿Okay? La evolución, sabemos que en 1871 Darwin saca su libro el origen del humano, un poco antes saca el origen de las especies. Su abuelo, yo encontré un libro que habla de esto y la gente lo querían casi matar, porque ¿de qué estás hablando? Sí. Pero la gente no quería entender que nosotros llegamos del mono. Eso es algo absurdo. Sí, sí, hablado. ¿Verdad? Pero, ese es primero. Segundo, nosotros todavía tenemos el gen de desarrollar una cola. Se llama la revadía. Y según el reloj molecular sabemos de qué momento ese gen dejó de ser gen activo y se volvió pseudogen. Y esto también se ajusta muy bien con ese árbol filogenético. Es decir, tenemos todavía las mismas cosas que tiene el mono. Tercera cosa y última de las pruebas, cada uno de nosotros en su cuerpo tiene base de entrada de un retrovirus. Tenemos hasta 50 millones de opciones de entradas diferentes. Si tú y yo tenemos el mismo virus en el mismo lugar, es o 1 en 50 millones, sí, o teníamos un papá en común que nos heredó esto. Entre el humano y el chimpancé encontramos 16 retrovirus en el mismo lugar. No es 16 por 50 millones, porque en la teoría de las probabilidades es mucho más, es bajo de la probabilidad. Quiere decir, la evolución es un hecho, quieres o no. Ahora, ¿cómo lo ajustamos con la religión, con la Torah, que dice que Dios creó el humano? Muy sencillo. Si alguien ve, primero hay dos capítulos de la creación del mundo. Hay capítulo A, capítulo B. Sí. Ok, en Génesis. Sí. El capítulo A dice que el humano llegó al final. El capítulo B dice que el humano llegó al principio. Una contradicción fuerte. Spinoza y otros hicieron teorías documentarias de todo esto. Pero, ¿cómo respondemos a eso? Si uno ve el Génesis 1, en el tercer día de la creación, Dios dice ahí algo muy interesante. Dios dice, hay nada más tierra. Dios dice, Totze Haaretz, que saque la tierra, Nefesh Chaya, alma de vida. ¿De qué está hablando? Está hablando aquí de árboles. Alma viva, sí. Dice el rabino Gedalia Nadel, que es un gran alumno de Chazon Ish, un rabino famoso, ortodoxo. Dice, ahí comenzó un desarrollo, una evolución que va a terminar el sexto día. ¿Qué? Dios dice, comienza ahí y poco a poco hasta que se desarrolla. ¿Cómo que no son 3 días, son 3 épocas. Así es. ¿Y cómo fueron las épocas? Primero árboles, después animales y al final el humano. Así dice la Biblia, muy sencillo. Magistral. Y no nada más esto. Brillante. No nada más esto. Hay algo mucho más. Hay un científico religioso en la Universidad Bar Ilan, mostró que cada uno en su ADN tiene como hilos. Y entre cada hilo, algunos hilos, hay como un puente que lo conecta. Dice que al principio hay 10 hilos, después hay 5 hilos, después hay 6 hilos y después hay otros 5 hilos. ¿Qué número te da eso? Yud es 10, Hey es 5, Vav 6 y Hey 5. Es el nombre de Dios en el ADN de cada uno de nosotros. Pero lo más interesante para mí, dicen que la evolución trajo el nazismo. No es correcto, porque Hitler en su libro escribió en contra de la evolución. El darwinismo social, que es otra cosa, nada que ver con la teoría biológica. Pero la evolución para mí trae 2 cosas muy importantes. Primero, trae la prueba más grande para la existencia de Dios y abre la ventana para entender que la creación que tenemos aquí es mucho más grande de lo que podemos imaginar. No es, tú haces ahora un vaso, un iPhone, un lo que sea, cada segundo se envejece y se vuelve peor, ¿verdad? Dios es el único que empezó un punto singular y de ahí no se deja de desarrollar este mundo y cada vez crece y crece y se evoluciona más y más y más y más. Ese primero. Segundo y no menos importante, la evolución nos trae la pregunta más difícil de responder, pero más importante de hacer. ¿Qué sos? ¿Sos el último de los animales, el primer capítulo de Génesis? ¿El último de los animales? ¿O sos el primero de la creación, el segundo capítulo de Génesis? Si tú sos nada más cuerpo, sos el último.
Pero si también ayudas a la gente, entiendes también el sentimiento, la parte espiritual, sos el segundo capítulo, sos el segundo capítulo de Génesis, el primero de la creación. Es decir, la evolución nos da una pregunta. No somos más que animales. ¿Qué tenemos más que animales? Si no usamos la parte de ayudar al otro, si no usamos los sentimientos, si no usamos todas esas cosas que tenemos, la imaginación que tenemos, ¿qué nos hace diferenciar del mono? Exacto. ¿Sabe qué? A veces digo, el humano llegó del mono. Ojalá. Hay humanos que son peores del mono. Ningún mono ha hecho campos de concentración o 7 de octubre. Pero nosotros tenemos que saber esas preguntas. Primero, no hay conflictos. Hay opciones, hay unos que dicen, mira, la religión siempre tiene la razón. Otros dicen, la ciencia siempre tiene la razón. Pero yo creo que no nada más es unir los dos, sino cada uno complementa al otro. Es como tener el avión, el piloto, ¿sí? Sí. Y el que construyó el avión. El que construyó el avión es muy sabio, pero no sabe a dónde va el avión. El piloto sabe a dónde va el avión, pero no necesariamente sabe construir un avión. Entonces, la ciencia, de alguna manera, une las cosas para darle explicación, ¿ok? Y rompe las cosas para darle explicación, cuando la religión trata de unir para darle el significado. Uno habla para el cuerpo, el otro habla para el alma. No nada más que no hay contradicción, se complementa de una forma, como dijiste, magistral. Increíble, increíble lección la que nos acabas de dar, sin leer, sin audifonar, magistral, espectacular. Aprendí muchísimo. Cuando vaya al video lo voy a tener que volver, ir para adelante, atrás. Cada frase tuya, cada oración es un libro para mí. Rabino, fuera de eso, ¿cómo está? ¿Cómo está la situación en el sur? ¿Cómo está? ¿Sabe qué? No me diga. El que quiere saber, que lo vaya a ver al canal. Y si no publica videos, díganle que siga publicando. Es un patrimonio que tenemos que exprimirlo. Fíjense desde el lugar de los hechos qué está pasando en Gaza, cómo viven los soldados. Pregúntenle como rabino, en serio, ¿hasta cuándo se queda en Israel? Es así. Hasta Porque usted vino solo para la reserva, hasta que termine. Hasta terminar esa misión de esa vez, y después cada vez se llaman otra vez, y espero que se termine la guerra. Nosotros no queremos guerra. Y también invito a la gente, tengo un video que hablo de esos temas, pero ahí muestro también todas esas pruebas. ¿Dónde hablo está? del Big Bang. Ahí en YouTube, se llama Los Tres Conflictos. Acá, lo voy a poner acá arriba. ¿Sí? Entonces se llama Los Tres Conflictos, y ahí hablo, pero también lo muestro a través de imágenes, y muestro esas cromosomas, muestro todas esas cosas para entender que, mira, para mí, ¿sabe qué? El tema no es religión, ciencia, todo eso. El tema es saber conectar las cosas. Conectar gente, conectar temas, increíble. conectar ideas, entender que no tenemos la única verdad, y mientras más conectamos, más cosas podemos sacar. Así es. Más ¿Dónde duerme significado hoy? podemos tener. ¿Ah? ¿Hoy dónde duerme? Ahí en la base. Ah, ¿vuelve a la base? Sí, sí, ¿Vino sí, para sí. hacer el video? Mira, si tú llegaste conmigo especialmente, yo lo único que tenía que hacer es devolverte la visita y venir. Y Sharko. Y aprecio tu trabajo. Y Sharko. Y mira, yo leo los comentarios que ustedes comentan. Sí, muy bien. lo leo. No sé si van a ser 20,000 comentarios, va a tardar un poco tiempo, pero sí leo, En el y le próximo agradezco viaje. mucho por todos los comentarios que hacen. La mayoría son comentarios muy lindos, y si tienen preguntas también pueden hacer ahí, voy a tratar de responder. Y si les gustó el video, Y tiene que darle me gusta, y no nada más me gusta, no ser egoísta con me gusta, sino compartir con los amigos. Si no le gustó, comparten con la suegra, pero si sí le gustó. y Shai, gracias por la filmación. Te quiero mucho. Gracias. Toda.